Voy a sentarme más cómodo porque ahí sí, ahora sí. Ya. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Quisiera agradecer la gran audiencia que han estado teniendo estas capsulitas, estos capítulos anteriores. Y bueno, yo hoy nuevamente con quienes siempre me acompañan, que es www.lavozdecuricó.cl, un medio digital, y de coratalca.cl. Ya, hoy día vamos a hablar sobre temas respiratorios, ya que, por ejemplo, se viene la temporada de las alergias, que en Talca, que estamos llenos de plátanos orientales, se nos complica la vida a los alérgicos. También, no sé, las neumonias o neumonías, no sé cómo se denominan. Y para eso tenemos a nuestro querido Rafael Silva, el broncopulmonar, con quien vamos a despejar todas las dudas. Hola, Rafita. Hola, Claudio. Comencemos a hablar del tema respiratorio que da para hartos programas, así que hoy día hablaremos de algunas cosas, me imagino, y de las preguntas que te ha hecho la gente, y yo creo lo más relevante para poder sacar dudas que tiene la gente respecto a distintos temas respiratorios. Claro, por ejemplo, bueno, primero la palabra es neumonía o neumonía. Neumonía. Neumonía, Ahora, ya. Ujú. puede ser distinta neumonía, creo que tiene acento en la I, si así sería neumonía, pero todos hablamos de neumonía cuando vemos el paciente, y todo el Ya. mundo entiende cómo neumonía. Eso, ¿cuándo un resfrío o una situación respiratoria pasa a ser una neumonía? ¿Cuándo uno se empieza a dar cuenta? La neumonía está dentro de las infecciones respiratorias, y las Ya. infecciones respiratorias pueden ser virales o bacterianas. Hay varias más, hay por hongos, una serie de otras enfermedades que son, infecciones que son un poco menos frecuentes, pero las más frecuentes son las virales, y en las virales está el resfrío común, está las laringitis virales, está la influenza, está el COVID viral, Claro. está el virus sincicial en los niños, etc. Y están las bacterianas, que pueden ser neumonias bacterianas. Pueden haber neumonias virales. Ya. La neumonía también puede ser viral o bacteriana. Pero hoy día vemos mucha neumonía viral por COVID. Antes veíamos menos neumonias virales por influenza, pero hoy día vemos muchas más. Pero en términos generales, la neumonía en general, el alto porcentaje es un cuadro bacteriano, por una bacteria que es totalmente distinto de un virus. Y son cuadros que pueden ser muy leves, bastante fáciles de tratar. Habitualmente, como son bacterianos, se tratan con antibióticos, y pueden ser muy severas y tener cuadros, lo que se llaman neumonias multifocales, o antes llamadas bronconeumonia, que son cuadros severos, graves, que requieren hospitalización y muchas veces uso de antibióticos, no uno, sino que varios antibióticos a la vena, ni siquiera orales, ¿no? Mm. ¿Y cómo diferenciar un resfrío cuando uno dice, ya, tengo una influenza? ¿Cómo saber cuándo pasó a neumonía? Es una buena pregunta, porque la gente a veces hace un cuadro viral, poco romadizo, dolor de garganta, dolor muscular, malestar general. Eso hoy día puede ser COVID, pero en general es un síntoma viral. Antes del COVID uno los consideraba en forma benigna, los dejaba en su casa tranquilo, en reposo, con harto líquido y solo analgésico. El error ahí es tomar antibióticos, porque esos cuadros virales no necesitan antibióticos. Los antibióticos son antibacterianos y no son antivirales. Si el cuadro se prolonga, un cuadro un resfrío común, un virus incisional en un niño o una influenza en un adulto, dura 7 días, 10 días, 7 días más o menos promedio, y empieza a aflojar. Pero si el cuadro se prolonga y de repente aparece más fiebre y el enfermo empieza con mayor dificultad respiratoria, aparece más tos, aparece expectoración de color así fea, purulenta, en fin, ahí es muy posible que el enfermo pueda estar haciendo una complicación bacteriana, una sobreinfección bacteriana, y ahí puede aparecer la neumonía, como una complicación posterior de un cuadro viral. O sea, dicho de otra forma, cuando un cuadro viral se prolonga en el tiempo, y se agrava y aparecen síntomas más complejos, una de las causas que pudiera ser una neumonía bacteriana que tenga asociada. ¿Y se puede evitar que esto pase a neumonía cuidándose a full o a veces Yo, pasa, ¿no? evitar es difícil completamente, pero se puede disminuir la probabilidad. Ya. Y disminuir la probabilidad significa que un cuadro viral hay que
hacer reposo, quedarse en la casa, tomar mucho líquido, tomar analgésico, y si es enfermo crónico, estar bien tratado de su enfermedad crónica, digamos. Eh, en la medida que uno se hace reposo, toma harto líquido y se cuida, disminuye la probabilidad de complicación, ¿no? Nunca es cero, pero la disminuye. Ya, sí, porque eso es bueno. ¿Y la obesidad agrava los casos de neumonía? Agrava todos los casos, particularmente el caso de las neumonias virales. Ya. En la H1N1 que tuvimos hace muchos años atrás, cuando llegó la influenza H1N1, la gran mortalidad fue en pacientes crónicos y con obesidad, y la obesidad es un factor de riesgo también, por supuesto, para el COVID y para todos los cuadros virales en el sentido que se pueden agravar. Es un factor de riesgo para un agravamiento del cuadro. Mm. Y a ver, aquí me llegan preguntas. Mi hijo tiene 7 años y a los 3 le diagnosticaron asma bronquial. Lleva 4 años de tratamiento, pero nunca le han hecho un examen específico para asma bronquial. ¿Existe ese examen y cuánto tiempo es recomendable tomar el tratamiento? Claro. ¿O es de por vida? Yo quiero dejar claro que yo no soy pediatra Claro, y no soy médico respiratorio de niños. ya. Yo soy médico respiratorio de adultos, en todas partes, en el hospital incluido, atiendo de las 14 años hacia arriba. Por lo tanto, no soy un experto en niños, digamos, ¿no? Ahí es mucho mejor y la voz autorizada es un pediatra especialista en enfermedades respiratorias, que en Talca hay varios, digamos. Pero en definitiva, de lo que yo sé es que el diagnóstico de asma en niños es bastante difícil de realizar y es de resorte muchas veces clínico. Es por la sospecha clínica, por el cuadro clínico de obstrucción bronquial, de silbido, de bronquitis obstructivas recurrentes, etcétera. Es bastante difícil hacer el diagnóstico porque lo hablamos más tarde para asma y para época. Hay exámenes que uno puede hacer, pero que requieren cooperación de la persona, que probablemente un niño no lo va a poder realizar bien. Yo diría que un examen de espirometría, que es uno de los exámenes que ayuda, después de los 6 años se pudiera hacer, digamos. Pero, dicho eso, en general los pediatras, y así lo hacen el diagnóstico clínico y después, cuando son más grandecitos, se hace el estudio. Aún más, existe algún grado de asma infantil, de cuadro asmático clásico, con cuadro muchas veces alérgico, con obstrucción bronquial y que requieren tratamiento con inhaladores, que evolucionan durante toda la infancia con cuadros de bronquitis obstructivas recurrentes, la repetición, pero habitualmente muchos de esos niños cuando llegan a la pubertad se les pasa y no les vuelve nunca más. O no se les pasa y quedan asmáticos para siempre, o se les pasa en la pubertad y les vuelve después, a los 25, a los 30, 35 años y empieza el asma. Esa es la historia natural muchas veces del asma que da cuando niño, cede en la pubertad, se va, no vuelve nunca más, pero en un porcentaje vuelve y vuelve para quedarse. O sea, los pacientes ya quedan asmáticos. Esa es más o menos la historia. Eso es lo que ocurre, por lo tanto, a mí me parece razonable que la pregunta que nos hacen de un niño de 3 años hay que tratarlo si tiene clínica, si el pediatra consideró que clínicamente tiene un asma bronquial y posiblemente más adelante se podrá aclarar cuándo se pueden hacer los exámenes correspondientes. Mm. Pregunta, dice, felicitaciones al doctor Rafael Silva. Preguntan, después de una neumonía bacterial, ¿quedan problemas en los pulmones luego de unos años? Si una neumonía es severa, sí, puede quedar secuelas, porque una neumonía es una infección pulmonar que puede evolucionar con una lesión cicatricial, con lo que nosotros llamamos una organización, se altera el pulmón y puede dejar secuelas. Ahora esas secuelas a veces cuando son leves no impactan en la funcionalidad, en la capacidad respiratoria y los pacientes hacen vida normal. Si es una neumonía grave que afecta a los dos pulmones, que a veces destruye el pulmón, que se provoca una cosa que se llama neumonía necrotizante, que el pulmón se necrosa, se muere, quedan cavidades adentro. A veces esas lesiones pueden dejar lesiones supurativas permanentes y el enfermo puede quedar con un daño crónico. Afortunadamente son los menos,
pero una neumonía gravísima de esa magnitud, que habitualmente son enfermos que están graves, en una unidad de cuidado intensivos, que muchas veces requieren ventilador mecánico, esos pacientes pudieran eventualmente quedar secuelados. Pero una neumonía común y silvestre, una neumonía que se hace un tratamiento antibiótico y que el paciente evoluciona en 10, 15 días, no tendría por qué dejar secuelas. Ya, muy bien. Ahora preguntan, ¿solo con exámenes se sabe si es crónico o no? ¿Y qué se hace al ser crónico? ¿Tiene niveles el ser crónico? Yo creo que crónico es como que se tiene que tratar, digamos, Claro, toda lo la que vida. pasa es que no hay una neumonía crónica. O sea, Ah, nadie tiene una infección crónica. Uno hace una neumonía aguda, infecciosa, bacteriana o viral, y ese cuadro cede, y si deja secuelas, como recién lo conversábamos, puede ir eventualmente pasar a ser crónico. Nosotros los pacientes crónicos son distintos. Los pacientes crónicos le llamamos a los pacientes asmáticos. El asma es una enfermedad para claro. toda la vida crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, esa Ujú. enfermedad también es crónica. Los enfermos secuelados de tuberculosis, enfermos que han tenido tuberculosis, que dejan cicatrices, que dejan muchas secuelas, esos pacientes hacen una enfermedad que se llama limitación crónica del flujo aéreo, con un cuadro muchas veces con tos, con secreción permanente, y se comportan, entre comillas, como asmáticos, y esos enfermos también son crónicos. Enfermos que tienen dilataciones bronquiales, los bronquios se les deforman, se dilatan, hacen unas verdaderas bolsas adentro que se llaman bronquiectasias, que producen secreciones, mucho mucosidad. Esos enfermos son hipersecretores, andan expectorando permanentemente, son tosedores crónicos. Esos pacientes con bronquiectasias también pueden ser crónicos. Son distintos tipos de enfermos. No hay un crónico en sí, sino que son muchas enfermedades distintas que pueden tener, que tienen nombres distintos y que tienen una evolución crónica. Pero la neumonía propiamente tal no provoca, no es crónica, salvo por un tema semántico, que en inglés a la enfermedad que se llama fibrosis pulmonar se le Ujú. llama, que es una enfermedad crónica, no es del bronquio, sino que del pulmón, que también lo podemos conversar más tarde, de la fibrosis pulmonar. En inglés se le llama neumonía intersticial crónica, pero la neumonía intersticial crónica, que es un tipo de fibrosis pulmonar, es una neumonía no infecciosa. La fibrosis no es una enfermedad infecciosa. Por lo tanto, sería una neumonía puesta en inglés, pero que no es infecciosa. Por lo tanto, nosotros habitualmente no usamos ese término porque la gente confunde con la neumonía infecciosa aguda que vemos día a día. Y por ejemplo, centrándonos en el tema de la fibrosis pulmonar, ¿qué problemas acarrea? ¿Es muy compleja la vida de los que padecen la fibrosis pulmonar? Es una enfermedad compleja, es, son muchas enfermedades complejas. Cuando uno dice fibrosis pulmonar, es como decir síndrome febril, o decir fiebre. Si uno tiene fiebre, puede tener desde un resfrío común hasta una neumonía bacteriana. 5 o 6 enfermedades distintas que dan fiebre. La fibrosis pulmonar es un síndrome, un conjunto de enfermedades que pueden ser propias del pulmón o pueden ser consecuencias de otras enfermedades. Por ejemplo, se ve fibrosis pulmonar en enfermedades que tienen enfermedades reumatológicas. Ejemplo, la artritis reumatoidea, por ejemplo, entre varias. La artritis reumatoidea puede afectar el pulmón y puede dar una fibrosis pulmonar. Y ahí el pulmón es una articulación más. Así como la artritis reumatoide afecta las articulaciones, también se afecta el pulmón con fibrosis. Oh, Eso cuando es una fibrosis de causa. Pero también puede no tener causa. Las que no tienen causa nosotros les llamamos idiopáticas, que no tienen causa, no sabemos la causa. Y esas enfermedades hay varias. Ahí está la fibrosis pulmonar idiopática, que es un tipo de enfermedad, y hay otro tipo de enfermedades que tienen varias siglas y nombres, que son neumonía intersticial no específica, neumonía organizativa crónica. Hay una serie de enfermedades distintas que cada una de ellas, son como 6 o 7, tienen tratamientos distintos. Por lo tanto, cuando uno llega a alguien que dice yo tengo fibrosis, lo primero que uno sabe, y es por eso que una enfermedad de alta especialidad, eso no es una enfermedad para el médico general, es una enfermedad de manejo complejo, de diagnóstico complejo, además, en que uno tiene que hacer un esfuerzo diagnóstico para poder decir, este tipo de fibrosis es 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y la 1 tiene tratamiento A, y la 4 tiene tratamiento Z, etcétera. Y cuando yo tenga claridad exacta de qué tipo de fibrosis tiene, después de varios exámenes que uno realiza, y a veces hay que hacer hasta biopsia pulmonar, oh, uno ahí recién dice, este es el tratamiento específico. Por lo tanto, fibrosis es un saco donde hay muchas enfermedades distintas. Y uno tiene que tratar de desarmar el saco y ver cuál es la enfermedad que le
que es la que tiene ese paciente específicamente. ¿Y la fibrosis es hereditaria o genera que los hijos no tengan predisposición? Una fibrosis que se llama fibrosis pulmonar idiopática, que es la que más tememos, que es un tipo, hay varias, ¿ah? Te repito, hay varias que tienen causa y hay varias que no tienen causa. De las que no tienen causa, que son estrictamente el pulmón, hay muchas. Una de ellas es la fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática en algunos casos tiene genética. Hay Oh, hermanos, hay familias con eso. No es en todos los pacientes, pero uno a veces le pregunta dentro de la historia y efectivamente han habido hermanos o papás que tienen fibrosis pulmonar. Lo que no significa que si yo tengo fibrosis pulmonar, de regla mis hijos van a tener fibrosis pulmonar. Eso no es así. Tiene mayor riesgo, pero no es claro. riesgo 100%. ¿Y cómo podrían esos hijos o familiares prevenir o hacerse algún tipo de examen para estar atentos a que Si no? hay, claro, si hay historia de fibrosis pulmonar idiopática en la familia, lo que yo recomiendo es que se haga un chequeo permanente anual con un especialista en enfermedad respiratoria, bueno, repito, una enfermedad compleja. Y lo interesante de eso es que si uno puede detectar precozmente la fibrosis, porque la fibrosis es una enfermedad pulmonar, voy a hablar de la fibrosis pulmonar idiopática. Esa enfermedad es una enfermedad rápidamente progresiva que en 2 o 3 años destruye el pulmón y puede matar. Tiene un pronóstico no muy bueno. Y nosotros hoy día tenemos tratamientos para esta enfermedad. No tenemos tratamientos curativos, pero tenemos algunos tratamientos que pueden eventualmente mantener a ese paciente. O cuando son jóvenes, muchas veces muchos de estos pacientes llegan hasta la posibilidad de un trasplante pulmonar. Oh, o sea, es algo, sí, porque yo he escuchado que es bastante complejo y trae La hartos fibrosis problemas. pulmonar idiopática Idiopático. es la compleja, que es un tipo de fibrosis. Hay otros tipos que tienen otros tratamientos, que son tratamientos un poquito más, entre comillas, llevaderos y son de mejor pronóstico. La que tiene más mal pronóstico es la fibrosis pulmonar idiopática, porque es donde tenemos tratamientos más pobres. Pero el otro tipo de fibrosis, que son no fibrosis pulmonar idiopática, nosotros le llamamos no UIP, o Ya, enfermedad pulmonar fibrosante progresiva, no UIP, no fibrosis pulmonar idiopática, UIP es la sigla que usamos. Esos pacientes tienen tratamiento y muchas veces pueden andar bien y tienen mucho mejor pronóstico. La más compleja, la más difícil y la de peor pronóstico es la fibrosis pulmonar idiopática. mm, ya. Y preguntan aquí, ¿y si a la fibrosis se suma enfisema, quistes y nódulos más hipertensión pulmonar, sería un Claro. caso grave? ¿O? Sí, lo que ocurre es que es demasiado tener muchas enfermedades, porque el enfisema pulmonar es otra enfermedad distinta a la fibrosis. Ya, El enfisema pulmonar es una destrucción del tejido pulmonar, consecuencia en el 90 y tantos por ciento de los casos por el tabaco, por el cigarro. Son enfermos fumadores. Entonces, si alguien tiene enfisema pulmonar, en un alto porcentaje es porque fue gran fumador. ya, Podemos hablar del tabaco después, que es un ya, tema terrible, digamos, ya. que es causante de enfermedades terribles como el enfisema pulmonar. Ahora, tener un enfisema pulmonar y que además se sume una fibrosis puede ocurrir. Se ve, lo vemos esa enfermedad, pero es poco frecuente. Porque si el enfermo tiene enfisema, probablemente tiene un enfisema pulmonar por el cigarrillo y ese enfermo tiene un EPOC. Cuando alguien tiene enfisema es porque posiblemente tiene EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica secundaria al daño por el cigarrillo, por el tabaco. Ya. A ver, me dicen, yo todo el tiempo, desde invierno hasta noviembre, sufro rinitis y faringitis alérgica, más sinusitis crónicas. Ahora agrega más frecuencia la presión muy alta, 14,6. Estoy en tratamiento por lo anterior, después bajé resfrío. Me obligaron a hacer el test de la presión, no sé qué se debe, más 2 veces test de COVID y es negativo. Voy a contestar de inmediato esa pregunta. Completando la anterior, la persona preguntaba de la hipertensión pulmonar. Ah, ya, Cuando los pacientes tienen un enfisema severo, un EPOC severo, se alteran no solo las vías respiratorias, sino que toda la circulación vascular pulmonar. Y la arteria pulmonar aumenta de presión y empieza a funcionar la parte derecha del corazón mal. Entonces, cuando esta enfermedad progresa, ya no solo afecta al pulmón, sino que afecta al corazón y se provoca un aumento de la presión de la arteria pulmonar y se llama hipertensión pulmonar y es un signo de mal pronóstico y de poca sobrevida. Ya, termino esa parte del época. Vamos ahora a la segunda pregunta. sí.
Lo que ella relata es probablemente un cuadro alérgico, que muchas veces las alergias pueden ser perennes todo el año, que habitualmente son alergias por ácaros del polvo de habitación, que no tienen estacionalidad, o pueden ser por pólenes. Y los pólenes son estacionales, hay pólenes en primavera, hay pólenes en otoño, ¿no es cierto? Entonces uno sabe porque hay periodos donde hay el periodo polínico, es donde le da la alergia. Y es muy frecuente que se provoque una rinitis alérgica, que es picazón de nariz con, Sí. con goteo de agua y estornudo. Vienen 5, 6, 7 estornudos seguidos, después empieza como a gotear la nariz con agüita transparente, con picazón de ojos. Y la nariz, la mucosa nasal, se continúa, es un continuo con las mucosas de las cavidades perinasales. Entonces es muy frecuente que se provoque una rinitis alérgica y una sinusitis alérgica. Oh, O sea, una complicación importante de la rinitis alérgica es la sinusitis. Y no significa tener sinusitis que necesita antibiótico, porque puede tener una sinusitis infecciosa que necesita antibiótico, pero puede ser una sinusitis alérgica. Y claro. cuando uno tiene rinitis y dolores en toda esta zona es porque puede tener una rinosinusitis alérgica. Y el tratamiento no es con antibióticos, si no hay infección, sino que es con medicamentos antialérgicos. Hoy día hay medicamentos para la rinitis, que muchas veces son inhaladores nasales, más antialérgicos, y uno puede controlarla bien. Por lo tanto, es bastante fácil de tratar y muchas veces uno puede darle una mejor calidad de vida a estos pacientes. Lo que hay que detectar, sí, aquí es alérgica, porque muchas veces uno, si detecta la razón de la alergia, puede evitarlo. Si uno es alérgico a los ácaros del polvo de habitación, sabe que no puede dormir en un dormitorio con alfombra, por ejemplo. Hay que tener cuidado con los libros, con los cuadros, todo donde se acumula polvillo de habitación, donde están los ácaros del polvo de habitación, que son muy alergénicos. Por ejemplo, es muy frecuente en Talca la alergia, como tú lo comentaste, al plato oriental, Plátano. pero es muy frecuente también la alergia a algo que la gente muchas veces no sabe, al olivo. El Mm, polen del olivo es un polen pequeñísimo y Talca está muy llena de olivos oh, y es muy uno sensibiliza fácilmente. La zona de Pencahue está llena de olivares, hay mucho olivo ahí, ah, y claro. por el viento costero, el polen se viene hacia la ciudad y hay mucho polen, mucha carga polínica en Talca. Eso te lo digo porque se estudió. Hay un estudio publicado hace algunos años en una revista de habla inglesa, Ya. de los cuales que se hizo en la Universidad de Talca, de los cuales yo participé y soy uno de los autores de esa publicación. Y en esa publicación se demuestra, se hizo un estudio de carga de polen de todo el año en Talca. Está publicado, hasta la referencia, a lo mejor te lo puedo dar para que tú lo pongas y la gente lo puede revisar. Y ahí se demostró que el olivo es muy frecuente en Talca. Entonces, cuando uno va a estudiar, hace un test de alergia y uno vive en Santiago no le hacen el test de alergia de polen, de olivo, pero nosotros en Talca hemos adecuado el estudio de alergia en base a ese trabajo, a buscar los alergenos que están en Talca, porque uno se puede hacer un test de alergia y sale negativo, pero porque no lo pusieron a lo que era consensible. ¿Ah? Claro. Entonces, Y ahí queda es bien pregunta, frecuente eso. ¿Perdón? cuando viene la época esto de la polinización y empieza, ¿hay que ventilar menos? O si uno anda en auto, mantener los Mira, vidrios vacíos. claro, no sirve salir con una sierra a cortar los platos orientales de la Alameda. Claro. Eso no es útil, digamos. Ahí hay que medicarse nomás. ¿Ah? Ahí hay que medicarse y Mm, es fácil decirlo, difícil hacerlo. Sellar la casa, cerrar la casa, pero cerrar la casa en el verano, cuando hace calor, yo lo veo un poco complejo. Ok, si uno puede decir, mire, aíslese del exterior porque está lleno de pólenes, ok, pero es poco práctico. Básicamente yo diría que con la medicación, una buena medicación, uno puede controlarlo. ¿Ah? No uno puede vivir una burbuja, por lo tanto, no puedo decirle, oye, póngase en una burbuja y vive el resto de su vida dentro de la burbuja. No es viable, eso no es práctico. Y sobre todo, además, si es alérgico a alimentos que están dentro de la casa. Tampoco decir, oye, no vive dentro de una casa, vive afuera, claro. tontera, digamos. Así que básicamente la medicación es la protege. Hoy día hay muy buenos medicamentos para tratar la alergia, muy buenos medicamentos. Hay varias formas de tratarlo, por lo tanto no es complejo. Y si alguien lo pasa mal con una alergia, porque está siendo maltratado nomás. Porque en general uno toma loratadina, desloratadina, hasta que Claro. recomendaron por ahí Rupafin, que ha sido bastante bueno. Hay muchos, ¿ah? Lo que ocurre es que los antialérgicos hay que ir rotándolos porque provoca un fenómeno que se llama tolerancia en farmacología, que uno toma un tiempo y entre comillas deja de hacer efecto. Y hay que subir las dosis
pero eso no sirve los antialérgicos. Entonces uno cada cierto tiempo a veces va rotando los antialérgicos porque uno, entre comillas, se hace como resistente. Pero después se da una vuelta y vuelve a ese antialérgico y puede servir. Entonces hay herramientas, hay muchos antialérgicos y hay muchos medicamentos para tratar alergias. Así que si alguien tiene sinusitis y rinitis, tienen que tratarse. Ahora, relacionarlo eso con un cuadro de COVID, no, es distinto. No, Este es ya. un cuadro alérgico que no es infeccioso. ¿Ah? Tampoco predispone más a COVID, no, basándome en la pregunta que nos hicieron. Ujú. Y básicamente, si tiene molestias de sinusitis y de alergia, lo que tiene que hacer es tratarse su alergia para que se le pasen los síntomas de la sinusitis, que es consecuencia, repito una vez más, de la alergia. Ay, bueno. Preguntan aquí, ¿qué significa un IgE mayor a 2500 si el máximo es 100? Significa que es muy requeta alérgica. La inmunoglobulina E, la IgE, es una inmunoglobulina de alergia. Se mide lo alérgico. Muchas veces nosotros hacemos el test de alergia y si el test de alergia sale positivo, uno sabe que es alérgico. Pero muchas veces no sale positivo, sale negativo, porque no es alérgico a lo que se puso, que pueden ser 20, 25 cosas, pero en la naturaleza hay millones de elementos y uno puede ser alérgico a cualquiera de ellos. En esos casos uno le pide IgE, hace un marcador, uno no detecta a qué, pero sabe que esa persona es alérgica. Por lo tanto, una IgE alta es muy sinónimo de alérgico, por un lado. Hay un punto donde puede servir eso también, que nosotros lo utilizamos harto, que ya es un tema bien técnico. Hay algunas asmas de muy difícil tratamiento, son asmas severas, en las cuales uno usa y escala, y hay una escalera, usa un medicamento, usa dos medicamentos, usa tres, y va subiendo, y no se controla, y la asma sigue viva y no se controla, en que uno mide la inmunoglobulina E, porque a lo mejor dependiendo si de esa inmunoglobulina E si está muy alta, uno puede hacer lo que se llama terapia biológica, que Ya. son terapias modernas, son medicamentos inyectables, que salieron hace mucho tiempo, hace muy poco tiempo y que se están desarrollando enormemente y que evitan el uso de corticoides orales. ¿Ah? ¿Ah? Y que hacen un buen control del asma. Pero son poquísimos asmáticos, son los asmáticos que nosotros vemos en el hospital, nosotros vemos los asmáticos más severos, los más complicados, los que hacen crisis y llegan a la UCI. Esos pacientes muchas veces que están con mucho tratamiento, les medimos IgE y si son de esa magnitud, les podemos ofrecer la terapia, lo que se llama terapia biológica. Ya. Ahora, para cambiar un poquito el tema y hablar sobre COVID, sobre la vacuna, ¿hay alguna novedad para Talca, para la región con respecto a la vacuna? ¿O Nos queda todavía harto para la vacuna todavía, porque aquí voy a dar opinión técnica y voy a dar opinión personal. no? Ya. Opinión técnica. Eh, Hay muchos ensayos en el mundo Mm. para muchas vacunas, y en buena hora que sí sean, porque al final van a haber muchas vacunas, pero todos van a cumplir el mismo rol. ¿Por qué tiene que haber muchas vacunas? Ojalá 200, 300 empresas o laboratorios que lo desarrollan, porque vamos a necesitar 7.000 millones de dosis. Vamos a tener que vacunar a toda la humanidad. Y Claro. un laboratorio no provoca 7.000 millones. Entonces, tiene que haber mucha producción de muchas partes. Lo importante es que todas sean útiles. Así que mientras más hayan, mejor porque van a haber más productores, ¿me Sí. entiendes? Mm. Más opciones de... Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con la vacuna? Salió la vacuna de Oxford, está la vacuna americana, está la vacuna china que están haciendo el trabajo con la católica, etcétera. Y esas vacunas se van a vacunar a las personas, pero esas vacunas van a ser vacunas que se están probando como ensayo clínico. ¿Qué significa ensayo clínico? Que no es, hay que probar si esa vacuna sirve. Se Ya. inyecta la vacuna, y después te explico cómo funciona eso, y a los 2 meses se le toma exámenes de anticuerpos, que es Ya. lo que se ha hecho. Si se demuestra que tiene anticuerpos altos, uno puede decir, perfecto, se puso la vacuna y él hizo anticuerpos. Ya. Éxito, perfecto. Y eso es lo que se ha dicho. Ya. Pero eso no significa que por tener anticuerpos no le va a dar COVID en los próximos 6 o 8 meses. Ya. Entonces nos falta tiempo. Hasta ahora vamos en esa etapa. Se puso la vacuna, hay anticuerpos, pero hay que observarlo un año, 8 meses, un año, toda la temporada para demostrar que no les dé COVID a esas personas. O sea, para demostrar que esos anticuerpos son efectivos y lo van a proteger. Sabemos que hay anticuerpos que se producen, pero protegen, no lo sabemos si llevamos 4 meses de esta enfermedad. Poquito. Entonces, es un tema de tiempo nomás.
O sea, pareciera que sí, pero el futuro lo vamos a ver. Y más encima, la vacuna, cuando se hagan los ensayos clínicos, van a ir contra placebo. A un grupo le van a poner vacuna y a otro no vacuna, y hay que comparar esos dos grupos. Y si al grupo que se le puso vacuna, voy a exagerar, a ni uno le dio COVID, y al que no se le puso la vacuna, al 20% le dio COVID, la vacuna es muy efectiva. Claro, Entonces hay que compararlo. No, no es posible de saber si uno no hace un ensayo clínico. Los medicamentos no llegan de Marte, ¿ah? claro, Preparados. ¿eh? O sea, nadie dijo que el paracetamol llegó y el paracetamol servía para el dolor de cabeza. Hubo que tomar 1.000 personas, darle paracetamol, otras 1.000 y darle una pastilla de menta, y darse cuenta que los que tomaban paracetamol se les quitaba el dolor de cabeza y los que tomaban pastilla de menta no. Si no, no lo sabías. Lo claro. mismo con la vacuna. Hay que hacer un ensayo clínico contra placebo, contra una no vacuna, un grupo con vacuna, otro sin vacuna, y comparar. Y eso se demora 8 meses, un año. Eso es lo que se va a demorar. Sí, el Por lo tanto, problema es... vamos encaminados, Ujú, pero falta tiempo. mm, Entonces, cuando hoy día dice los rusos tienen la vacuna lista, nadie puede tener la vacuna lista porque el COVID partió en marzo, sí, partió en enero en China. enero, sí. Llevamos 8 meses, la vacuna empezó en marzo, se habrá puesto en marzo. Ellos no pueden decir que en 3 meses tienen resuelto el tema. Si esto hay que ser una observación a largo plazo, obliga toda la temporada. No, no puedes sacar conclusiones antes. Imposible, no, por tiempo no se puede. ¿Ah? Claro. Y por ejemplo, bueno, se habla también, se sigue hablando del desconfinamiento y definitivamente la gente se relajó, la gente está llegando a los malls y yo creo que el rebrote va a ser inminente. Grave error. Ujú. Lo vamos a pagar caro Sí, y lo podemos pagar con vida. sí, Eh, yo le pido, independiente de eso, que las personas se cuiden enormemente, que mantengan el confinamiento. Si tienen que salir por razones que sean justificadas, máxima protección, buena mascarilla, ojalá protección de ojo, ojalá una mascarilla facial, aparato para, ¿no es cierto?, un antifaz, o un lente para proteger los ojos, porque por la conjuntiva también entra y tratar de distanciamiento social y evitar aglomeración y lavado de manos. Va al supermercado, lavado de manos, va a una tienda, lavado de manos, toca un elemento metálico donde esté, que puede estar evitar el transporte público, ¿ah? Etcétera. Ojalá en una de esas andar en bicicleta. Yo creo que eso va a ser un buen método de andar en bicicleta, que va a ser muy protector, y evitar el transporte público. Porque efectivamente, y esto es para todo el 2020 y probablemente una buena parte del 2021. ¿Cuándo nos tenemos que relajar? Cuando tengamos la vacuna. Desgraciadamente, esa es la noticia. oh, qué terrible. O sea, ¿qué va a Es pasar que con si no esos tiene, niños claro, con es que si mascarilla? nadie, a las personas que no le han dado, Mm, están susceptibles que le dé. mm, Y nadie sabe si le da grave o no. Por claro, lo tanto, esto no es poblacional, esto es personal. Si usted no le ha dado COVID, protéjase. Protéjase enormemente hasta cuando usted sepa que no tiene anticuerpo. ¿Y cuándo va a tener anticuerpo? Cuando se ponga una vacuna que esté confirmada que sirve. Ahí va a estar protegido. eso. Y por ejemplo, la gente, claro, ahora está el Día del Niño, el comercio, pero a full, el 10% de la FP, los bonos que ha dado el Estado, y realmente en algunas ciudades, en Rancagua, por ejemplo, los malls llenos, el Claro. Apumanque, el Parque Bueno, lo Arauco. vamos a ver en la ¿Cuándo podría incubación. llegar ese O sea, rebrote de después septiembre? de ese relajamiento inadecuado, De 15 días después. septiembre. 15 días después. Ah, Porque eso es el periodo de incubación. Tú te contagias el germen y los síntomas empiezan entre el día 4 y el 8, más o menos promedio, pero hasta el día 14. O sea, en 10 días después, o 14 días después del relajamiento, podríamos tener un rebrote. claro, Si porque la además, gente, o sea, la gente puede salir a la calle, pero si tiene el distanciamiento, se pone la mascarilla, se pone una máscara facial, se lava las manos, evita estar cercano de otras o personas. tocar, andar tocando cosas también. Por supuesto, sí, eso a lo mejor disminuye la probabilidad de infectarse, pero si no cumple con esas condiciones, el riesgo de infección es altísimo. Y si es así, lo vamos a pagar, vamos a tener costo en vidas. Claro, y puede ser peor porque yo creo que en los otros países está, pero causando estragos el rebrote. O sea, los humanos somos igual en todos lados. Así que Sí, si eso ocurre como ha ocurrido
España, hasta en Nueva Zelanda, y que tienen cero casos, no sé cuánto tiempo, ahora aparecieron casos de nuevo. Sí. Entonces aprendamos de eso y estemos muy atentos. Sí, las autoridades han dado la, entre comillas, el desconfinamiento parcial, pero la gente lo leyó como libertad total, grave error, y uno no tiene por qué seguir esa actitud y tiene que tener claridad que tiene que seguir cuidándose muy firme, repito, y hay que cuidarse de la misma forma mientras no estemos vacunados. Ese es el mensaje. O sea, vamos a estar siempre en potencial riesgo. Vamos a estar siempre en potencial riesgo. Y el tema es con los asintomáticos, porque hay gente que dice, mire, yo estoy sanito, pero eso no quiere decir que la persona no Por pueda estar supuesto, contagiando. claro. Cualquier persona que uno no conozca es un contagiante potencial. Así hay que mirarlo. Sí. Ahora preguntan, a la mamá le dio un remedio para el asma y se le pasó. ¿Qué sería? Ella tiene inyectable. No entendí esa parte. Claro, el asma no se pasa. El asma es una enfermedad crónica. ¿Ah? Lo que ocurre es que se controla. Si usted tiene asma, toma un tratamiento y, entre comillas, se le pasan los síntomas de asma. Ya. Como un hipertenso que toma remedios para la depresión, porque tenía 18, 15, y ahora está con 12,8, pero porque tenga 12,8 no significa que se le quitó la hipertensión, sino que lo que significa es que está controlada la hipertensión. En el asma es lo mismo, si él toma medicamentos, el medicamento es el que le controla la enfermedad. Ahora, raro, inyectable. Ya. Antes, mucho antes, muchos años atrás se usaban corticoides inyectables, pero el corticoide uno lo deja para la última línea. El corticoide tiene tantos efectos colaterales, me refiero al corticoide oral o inyectable, que provoca tantos efectos colaterales que uno lo evita y lo deja ya para cuando uno tiene más herramientas que utilizar, herramientas terapéuticas. Hoy día usa corticoides inhalados. Ese es el arma fundamental en el asma, la herramienta fundamental en el asma. Y el corticoide inhalado no tiene los efectos colaterales que tiene el corticoide tomado por pastilla o inyectable. Es distinto. Entonces, si a alguien le dieron corticoide inyectable para ser asmático, se le va a quitar el asma, pero los efectos colaterales son enormes. Por lo tanto, lo que yo recomiendo es que se controle y que probablemente le den inhaladores que controlan la enfermedad, porque uno tiene inhaladores controladores y aliviadores en el asma. Ya. Y a ella le tiene que dar un buen inhalador controlador para que no tenga que inyectarse, me imagino, corticoides, que es lo único que me imagino que le pudiera servir. Pero es Y una ahora, exageración para un asma. ¿y qué pasa en los cuadros alérgicos? Por ejemplo, un día salí el año pasado ya, y durante la mañana me vino una crisis alérgica tan grande que simplemente no podía respirar. Ahí se puede tomar como SOS, una Claro, lo que prevención. pasa es que para que no te ocurra eso tienes que tratarte previo. Tienes que estar tratada, tienes que usar antialérgicos previos. Estar tratada. Si estás bien tratada, no va a tener problema, va a andar bien de la alergia. O sea, Pero debiésemos si, empezar ahora, más o menos. sí, claro, si tú eres alérgica a primavera, por ejemplo, a polen de primavera, ahora que ya están brotando los aromos, es el signo, Ya. por Y lo ahí tanto hay hay que que empezar tomar, desde ya. por ejemplo, partiría con loratadina, una en la noche. Claro, yo no soy muy partidario de dar recetas porque es distinto cada paciente, pero en general yo diría que un antialérgico de ese tipo, eventualmente que es barato, puede ayudar. Claro. ¿No? Ya. Ahora, si con Una, eso se controla bien, bien. Si con eso no se controla bien es porque ya hay que hacer algunas más cosas. Yo creo que, por ejemplo, usar loratadina o de loratadina, si hay gente que le da un poco sueño, pero si eso no ocurre, eh, se puede utilizar. Lo que pasa es que además tiene un efecto, los medicamentos tienen efectos colaterales. La loratadina no solo provoca un poquito de somnolencia, sino que además son anabólicos y hacen subir de peso. Entonces realmente hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado ya. porque si tú lo usas por mucho tiempo, todos los antihistamínicos tienen ese efecto de subir un poco de peso. Entonces hay que tener cuidado con ellos también. Bueno, pero sí, por eso que hay que usar algunos antialérgicos que uno tenga. Revisa la farmacología. Si lo que pasa Rupafrin. cuando un poquito menos. ¿Ah? Ah, ya, ya. Un poco menos. Pero yo por eso soy bien cuidadoso con dar medicamentos así, tan... Tan porque, livianamente, digamos. porque de repente hay personas que se hacen alérgicas y no lo son, se suponen alérgicas y no lo son, creen que son alérgicas y no lo son y se están tratando cosas que no sirven. Y por otro lado, pueden tomar medicamentos que a ellos les pueden provocar efectos colaterales. Entonces, por eso hay que tener cuidado con decir tome esto al voleo, porque a ese medicamento le puede hacer pésimo.
Y además pensemos que el tema del sobrepeso es un tema que nos preocupa a No, las te digo un mujeres y a ejemplo más, todos. Y, pero claro, provocan una serie de otros, pueden provocar muchos otros. Entonces, por eso hay que tener cuidado con los medicamentos. El tomar medicamentos un poco, porque yo creo puede ser complejo, claro, digamos. Yo acepto los analgésicos, si uno toma, tiene un poco de dolor de cabeza y toma paracetamol, puede ser, digamos. Ahora, el paracetamol también tiene efectos en el hígado, entonces no hay ningún medicamento que sea inocuo, por eso hay que tener cuidado. Hay que tomarlo muy, muy suavemente y no abusar de ellos porque cualquier abuso de cualquier medicamento puede tener efectos colaterales graves, digamos. eso. Y eso explicarlo bien, porque muchas veces la gente, hay negocios de barrio donde venden Sí, claro, medicamentos. Y la gente claro, llega, señora, me da una sertralina. Y yo digo, pero eso es con receta y tiene que tener continuidad, claro. no un día sí, un día no. Y siempre que tenga depresión, Claro, porque la gente hoy día es un poco triste y cree que es depresiva, y muchas veces no tiene nada que ver eso. mm, Por dar un ejemplo, no es mi área de salud mental, claro, pero tomar medicamentos sertralina porque ando triste, así, poniéndolo en caricatura, me parece una cosa loca, digamos. ¿Ah? sí. Y la gente se receta, las amigas, oh no, toma loratadina, ¿no? Es como Claro. quien No, receta, yo estoy de acuerdo, si la loratadina es un medicamento bastante inocuo, tiene pocos claro, efectos pero igual. colaterales, pero a lo mejor a lo mejor no tiene eso, a lo mejor está tomándolo de Claro, forma. Por eso que yo soy un poco partidario de tome esto como una receta de cocina, porque a veces mm, puede que la persona equivocadamente se autoasigne un diagnóstico que no lo tiene. claro. Ya, pues Rafita, realmente ha pasado volando el tiempo. Te quiero agradecer nuevamente que nos hayas acompañado, que nos hayas respondido las preguntas. Vamos a seguir en la medida que tú tengas tiempo y puedas, No hay problema. porque Todo lo hay que que sea por el conversar. área respiratoria podemos educar. Mira, si esto sirve para que la gente se eduque en el área de salud, estupendo, digamos. Para que Sí, no, como digo, rueda carreta, para que no le vendan la pomada de la vacuna que ya está lista, que probablemente la tiraron porque porque esa empresa quiere subir sus bonos en la bolsa y es una cosa de claro, negocio y no de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso hay que desenmascararlo. Entonces, en salud hay que ser muy cuidadoso con la información y hay que decir la verdad. Por lo tanto, por eso que yo prefiero que tengamos estas conversaciones de distintas enfermedades para desmitificar claro. y para aclarar cosas, por ejemplo, para aclarar conceptos. Así que encantado, Claudita, cuando quieras, Gracias. seguimos hablando de medicina respiratoria. Muchas, muchas gracias, Rafita. Que estés muy bien. Gracias. Igual a ti, Chao, igual. chao. Que esté muy bien.